¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Si te preguntara cuál crees que fue el primer juego de mesa de la historia, ¿qué me responderías? Quizá me digas el ajedrez en la época medieval o tal vez las damas chinas en el oriente. Pero no, aunque no lo creas, tanto el ajedrez como las damas chinas y muchos de los juegos de mesa clásicos que conocemos hoy en día han sido una evolución constante de una serie de juegos que a lo largo de la historia se han ido creando. Y es que desde el inicio de la civilización, las personas han jugado juegos de mesa. Y el juego con más antigüedad de toda la historia tiene una data aproximada de 3000 años antes de Cristo y fue hallado en Ur, Irak. Otro juego contemporáneo en esas fechas era un juego de mesa llamado Senet y era jugado por los egipcios. El tablero de este juego estaba dividido en cuadrados con contadores y no se usaban dados, se tiraban unos palitos que tenían ciertos colores que representaban un valor. Definitivamente, si alguien nos invitara a jugar uno de estos juegos, seguro que diríamos, pero qué cosa más extraña. Los juegos de mesa se han ido expandiendo a lo largo de la historia y no con un manual de reglas como actualmente tenemos, sino que más bien han sido tradiciones y costumbres que las personas de la antigüedad usaban para pasar el rato, para entretenerse. También en Roma, los romanos jugaban un juego que llamaban el juego de 12 líneas, que sería muy similar al backgammon moderno. Y es que después de muchos años recién llegando a la Edad Media, podemos también ver otros juegos de mesa, y aquí es donde recién aparece el ajedrez, aunque en realidad no se tiene muy clara la fecha de cuándo fue que se empezó a jugar este juego. Y es que no solamente en Egipto, Roma o en Grecia se llevaban a cabo ciertas actividades lúdicas en ese entonces, sino que también los árabes e incluso en Francia también jugaban juegos de mesa. Y aquí entra a tallar una palabra muy conocida como draft. Y es que este juego posteriormente fue llamado damas. Las damas, o también borradores como lo llamaban los británicos, era un juego para dos personas y cada uno tenía 12 piezas de juego que se desarrollaban en un juego de ajedrez, y claro está que el objetivo era capturar las piezas del oponente. Haciendo un breve paréntesis, quizá te preguntes, y Benjamín, ¿ahora por qué se te dio por hacer un blog educativo formativo en el cual me hablas un poco de la historia de los juegos de mesa? Pues, señoras y señores, la respuesta es muy simple. Cuando una persona, un creativo o alguna compañía que quiera diseñar un juego de mesa, un videojuego, una película o demás, siempre tiende a acudir a referencias, a informarse previamente de ciertos datos, a empaparse del conocimiento fundamental para que pueda enriquecer su idea. Y es que a Ben Siem le encanta mucho hacer las cosas bien. Y como verán en los últimos vídeos que he estado subiendo estas semanas, abordo mucho temas de juegos, y eso es algo que a mí me apasiona, pero más aún me motiva. Pero mi verdadera razón, mi motivación y algunos detalles extras te los contaré en otro video. Si te está gustando este contenido, regálame tu poderosísimo like. Al hablar de juegos de mesa o juegos en general, es importante mencionar también lo que vendría a ser la teoría de juegos y también otras teorías que a lo largo de la historia se han ido desarrollando para entender mejor esta materia. Y por muy opuesto que parezca y alguien que diga, oye, los juegos son tan serios, los juegos tienen una base científica, que los juegos no son solo para divertirse y ya. Si se ponen a pensar desde la prehistoria, los seres humanos hemos sido personas sociales por naturaleza. Siempre hemos tendido a interactuar con otras personas. Y a lo largo de la historia, a través de todas las eras, podemos darnos cuenta de algo muy curioso. Y es que el juego, como actividad humana en sí misma, corresponde a la acción de ejercitar dentro de un medio controlado los diferentes aspectos que el individuo requiere dentro de su formación más básica. Todos jugamos cuando somos pequeños. Conocemos muchos juegos de interacción con los cuales solíamos estar horas de horas en las calles, en los patios con nuestras amigas y amigos. Así que desde muy temprana edad nosotros ya nos familiarizamos con el juego. Claro está, en mayor o menor medida, según cómo han vivido en su infancia. Y ya que el ser humano es competitivo por naturaleza, desde un punto de vista muy general ha buscado su propia participación de manera individual dentro de una comunidad. Es por eso que los juegos físicos de la infancia nos enseñan muchas cosas, como a desplazarnos, a buscar algún objeto,
a luchar, a saltar, a escondernos, a liderar, y es posible encontrar su referencia incluso en el aprendizaje lúdico de los cachorros animales, que les enseñan gradualmente a desenvolverse en un mundo que les es hostil. Y es que cuando las primeras comunidades humanas, desde un punto de vista geográfico, descubrieron en qué contexto vivían, empiezan a desarrollar técnicas de agricultura, ganadería y otras actividades que les permitía al menos tener un alimento que comer o una actividad que realizar. Pero claro está, debido al abandono de las antiguas prácticas de la vida nómada, la caza y la recolección, se producían mayores situaciones de tiempo libre. Y estos espacios eran los que utilizaban para el desarrollo de otras competencias. Y es aquí donde entran a tallar las habilidades como la sociabilidad, el intelecto y luego de ello la transformación a las ciencias y las artes. Es aquí cuando estos dos componentes, tanto de arte como de ciencia, se encuentran y transforman la realidad en un juego. Es aquí donde el ser humano encuentra un espacio que seguramente le dio forma a los juegos de mesa. Por eso es que muchos juegos de mesa de las antiguas civilizaciones parecen tomar como referencia situaciones cotidianas de la historia misma. Y es aquí cuando la capacidad intelectual y manual de construir diferentes componentes y de asimilar y manejar reglas y mecánicas para luego ser compartidos con otros individuos. Como verán, revisar la historia de los juegos de mesa a lo largo del tiempo, aunque no parezca, es una chamba demasiado amplia, pero quería tomarme este espacio para poder compartir con todos ustedes la importancia de los juegos de mesa, que vemos que no solamente eran una situación para pasar el rato, sino que también los juegos de mesa que actualmente conocemos y que han evolucionado a lo largo de la historia, tienen elementos que datan desde muchísimos años atrás y que gracias a esta interacción social entre personas de diferentes regiones, países o lugares, es que fueron enriqueciendo y transformándolos en lo que ahora conocemos como los juegos de mesa. Ahora, y ya para terminar, vamos a hablar de un juego que seguramente lo has pensado cuando empezaste a ver este vídeo. Así es, nada más y nada menos que el Monopoly. La historia de Monopoly o el monopolio resulta especialmente interesante sobre cómo fue el desarrollo previo a los juegos de mesa modernos. Si bien este juego fue oficialmente patentado en 1935, algunos detractores mencionan que fue un plagio de un juego anterior llamado The Landlord's Game, el cual ya había sido patentado anteriormente, que se basaba en el desarrollo de la exploración de distintos modelos económicos y sociales que eran parte de ciertos estudios universitarios y que buscaban demostrar lo pernicioso de las prácticas económicas capitalistas, para luego de cierta manera modificar las reglas, replantear el escenario y sustituirlo por uno de índole más cooperativo. Y aquí es donde los jugadores obtenían beneficios en lugar de que el éxito de uno significara la ruina de los demás. Seguramente más de uno ya conoce el juego de Monopoly, lo ha jugado en alguna de sus versiones, pero es interesante destacar que este juego integra diferentes mecánicas de juego y también estimula al conocimiento intelectual. Y fue a partir de esos años que las personas empezaban a darle un sentido mucho más rico y aprovechable a los juegos de mesa. Dejando de lado la parte lúdica solamente como mero ocio, también incluían diferentes prácticas y actividades que permitían a los jugadores desarrollar diferentes conocimientos acerca de economía, distribución de recursos, edificación y construcción, supervivencia y manejo de fuentes financieras. Pero también hay que mencionar otro juego muy conocido llamado Risk. Aunque este juego fue creado originalmente por un director francés que hacía cortometrajes llamado Albert Lamoris, este juego tomaba como referencia los acontecimientos que se vivieron en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, específicamente entre los últimos años de 1940 y 1945. Y esto fue que ya pasados los años, cerca al año 1950, se ha publicado y de esta manera alcanzó una popularidad increíble. Y es que en el verano de 1957, posiblemente aprovechando la influencia que le otorgaba la fama que había logrado como director, fue que el juego fue muy popular durante los primeros años, ya que era una época muy cercana a los terribles efectos causados por la Segunda Guerra Mundial y también con el terror de la Guerra Fría. Y aunque este juego de mesa también era llamado La Conquista del Mundo,
Ciertamente era poco apropiado para un juego cuyos temas eran relacionados a una guerra a nivel global, por lo que decidieron llamarlo solamente Risk, que significa riesgo. Con el pasar de los años y los siguientes acontecimientos que fueron desplazando a la Segunda Guerra Mundial al pasado, fue que Risk dio vida a los juegos de estrategia y de guerra, más conocidos como los Wargames, y estos se derivaron a lo que actualmente se conocen juegos denominados ocultos, así que estos juegos de mesa que buscaban la superioridad para enfrentar conflictos y superarlos, se basaba en una lógica muy práctica: si tienes más, ganas, y si tienes menos, pierdes. Y aquí también entraba una suerte del azar y el azar modificado, que más adelante fue condicionado y transformado en los juegos de rol. Ya por los años 60 y 70 era muy popular estas historias y libros que por esas épocas iban siendo populares, que fusionaban lo medieval con la fantasía. Y es aquí donde aparece uno de los grandes genios de la ciencia ficción con una temática medieval. Hablamos por supuesto de J.R.R. Tolkien, del que ya hablé en un video anterior. Y es que gracias a su imaginación nos abrió un sinfín de posibilidades, no solamente para los que creaban juegos, sino también para los futuros libros que llegarían a ser impresos, para las películas que hasta el día de hoy se sigan produciendo, y también sirvan de fuente de inspiración para las personas creativas como yo. Así que sí, aquí llegamos a uno de los juegos de rol más exitosos a lo largo de la historia, y es Calabozos y Dragones, o también conocido como Dungeons and Dragons. Es con esta tendencia que se empiezan a desarrollar con mucha más frecuencia los juegos de rol y se van integrando con otras mecánicas de juego que, con el pasar de los años, fueron evolucionando a los juegos que hoy en día son disfrutados en muchos países. Y aunque no lo crean, haciendo esta investigación para empaparme un poquito de todo lo que les conté en este vídeo, me enteré de algo muy simpático. Muy por el contrario, que la gente de la actualidad, la juventud de hoy, que tal vez están entre los 18 y 20, que tal vez nunca han jugado un juego de mesa, y ya que la industria del videojuego ha abarcado un amplio mercado a nivel mundial, no por ello quiere decir que los juegos de mesa hayan sido desplazados. Muy por el contrario, son dos espacios diferentes que se juegan de forma similar. Y algo que me puso muy contento no es que los videojuegos estén abarcando el mercado a nivel mundial, sino que también hay un mercado que aún permanece desde hace muchos años, con mucha fuerza y con muchos seguidores y muchas comunidades, que son conocidos como los board gaming. Aquellas personas que se reúnen entre amigos un fin de semana, una tarde o un domingo a pasar el buen rato con sus amigos y sus familias jugando juegos de mesa. Hasta aquí este vídeo de hoy. Si te gustó este video, ya sabes que puedes regalarme un buen like. Coméntame qué opinas al respecto. ¿Sabías de estos temas que te mencioné? ¿Sabías que los juegos de mesa tienen muchos años de antigüedad? ¿Te gustaría que hable de los tipos de juegos de mesa que existen? Aunque no lo creas, hay más de 50 tipos diferentes de mecánicas de juego. Y ya sabes que si es la primera vez que me ves, date una vuelta por mi canal, checa el contenido que hago, y si es de tu agrado, no te olvides suscribirte, es completamente gratis. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu compañía. Yo aquí me despido y nos vemos en el próximo clip. ¡Chao!